desde que creé este canal he tenido ganas de hablar de este libro, pero siempre había pospuesto la explicación de este libro porque es un libro difícil de abordar, es un libro que requiere esfuerzo y es difícil de leer, pero es un libro que recompensa mucho. Este libro pertenece al género de historia alterna. Son narraciones que muestran cómo habría ocurrido la historia del mundo si algún evento del pasado hubiera ocurrido de forma diferente. Entonces, en este género, sobre todo los autores gringos tienen muchísimos libros sobre sus obsesiones. Hay libros sobre qué habría pasado si el sur hubiera ganado la guerra civil, qué habría pasado si los nazis hubieran ganado. Pero este libro es mucho más ambicioso. Este libro narra cómo habría sido la historia del mundo si la peste bubónica hubiera matado a todos los europeos. En la vida real, mató alrededor de una tercera parte o una cuarta parte de toda la población europea. En este libro, la idea es que la peste bubónica mató a todos los europeos. Europa queda convertida en un gigantesco cementerio. Y a partir de ese punto, el libro se dedica a narrar un mundo dominado por los árabes y los chinos. Los árabes empiezan a construir naciones en las tierras vacías de Europa. Los chinos empiezan a explorar el océano y a lo largo de las épocas hay unos saltos de siglos. Nos va narrando cómo continúa, cómo sigue su curso normal la historia del mundo, pero sin la influencia de la civilización europea. En este caso, los chinos son los que descubren América, los árabes colonizan la costa este de América, los chinos la costa oeste y se encuentran en medio, pero sigue habiendo una fuerte presencia indígena que termina reclamando su propio continente. Termina ocurriendo una primera guerra mundial entre el mundo árabe y el mundo chino y se pelea en los Himalayas. Y un recurso que el autor usa para que no nos perdamos tanto en estos saltos de siglos es mantener un mismo reparto de personajes que van reencarnando en cada época y se van reencontrando y van volviendo a aprender cómo es el mundo y cómo son sus conexiones dentro de este mismo reparto de personajes. La forma como el autor logra que llevemos la cuenta de qué personaje es cuál en cada época es mantenerles la misma letra del nombre, la misma primera letra del nombre. Y en particular el personaje de K es el que más atención recibe, el personaje que tiene nombres en cada época con la letra K. Es el que más crece y el que más aprende en cada época. Entonces, hay unos paralelismos que ocurren con nuestra historia, porque la civilización que queda después de destruir la civilización europea, de todos modos termina descubriendo la energía del vapor, termina descubriendo la energía nuclear, termina creando algo parecido a nuestro orden moderno, nuestro mundo actual, pero con unas referencias culturales completamente diferentes. Una de mis escenas favoritas es cuando una ingeniera nuclear, en una de las últimas secciones del libro, ya cuando la historia ha llegado hasta nuestra época, porque el libro cuenta la historia del mundo desde la peste bubónica hasta nuestra época. En este capítulo, una ingeniera nuclear le está explicando su trabajo a su sobrina, y la forma como explica las partes del átomo, ella empieza diciendo: los átomos están hechos de partículas yin y partículas yang. Con solo ese detalle, uno ve la interesantísima fusión de referencias culturales que termina ocurriendo en un mundo que tomó otra trayectoria. Y eso mismo se ve en cada uno de los capítulos, cada uno de los segmentos a lo largo de la historia. No hay algo como un final definido en este libro. Creo que es porque esa es la idea, la historia del mundo no tiene un final. Pero pinta un retrato muy interesante sobre las fuerzas culturales que no hemos conocido tanto, que tendemos a ignorar, que tendemos a pasar por alto, simplemente porque no han tenido la oportunidad, porque no han tenido ocasión de difundirse y de ser enseñadas y de ser entendidas. Por muchísimas razones, este es un libro altísimamente recomendable. Es un libro que todos
de todas las culturas podrían beneficiarse en conocer. Es el libro que recomiendo esta semana y se llama Tiempos de arroz y sal.